Buenas tardes a todas las personas que se conectan en este Facebook Live. El día de hoy vamos a hablar de los impactos que ha tenido el COVID-19 en el trabajo de las personas trans en Colombia, para lo cual invitamos a dos personas que han trabajado arduamente desde sus organizaciones para visibilizar no solo cuáles han sido las afectaciones, sino la precariedad que previamente existía antes del COVID. En la vida de las personas trans, pero también cómo hacerle frente a sobrevivir en un contexto en el que el olvido, la precariedad, la falta no solo de atención estatal, sino de una sociedad que invisibiliza la existencia de estas personas, se hace presente. En ese orden, las personas que invitamos hoy por parte de la Escuela Nacional Sindical para hablar de este tema son Juli Salamanca, directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans en la ciudad de Bogotá, y también el compañero Lina Quevedo, sociólogo y vocero de la Red Popular Trans. Antes de empezar directamente con las preguntas, de entrar como quien dice en materia, queremos también hacer como un primer saludo a todas las personas trans que en este momento nos están escuchando, que están atentas y atentos a este tema, que están pendientes de lo que está pasando, no solo en sus vidas cotidianas, sino en el trabajo. Y bueno, entremos en materia. Lo primero, antes de pasar directamente a las preguntas, es darle un saludo a Juli Salamanca. Juli se encuentra por acá. Juli. Le damos entrada a Juli. Juli, un saludo. Quisiera que te presentaras un poco. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo te encuentras este día. Hola para todas, todos y todes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Juli Salamanca, directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans acá en Bogotá, comunicadora social de la Universidad Javeriana y transfeminista. Muchas gracias, Juli. Por otro lado, quisiéramos también hacer ese espacio de invitación, de saludo para el compañero Lina Quevedo. Lina, cuéntanos un poco cómo estás, preséntate un poco. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Lina Quevedo, vengo parte de la Red Popular Trans. Soy sociólogo y bueno, y muy feliz de poder compartir pues este espacio que podamos compartir, pues como compartir la experiencia, ¿cierto?, que hemos tenido desde los colectivos en las distintas ciudades. Listo. Bueno, aprovechando que tenemos al compañero Lina aquí cerca, me gustaría preguntarle cuáles eran las principales afectaciones, obstáculos a los que se enfrentaban las personas trans antes de la pandemia. ¿Cuál era el panorama que teníamos respecto a los impactos laborales en la experiencia de vida de las personas trans antes de la pandemia? ¿Cómo estaba el panorama sobre este tema? Pues bueno, gran parte bueno, vamos a decir que no es la generalidad de toda la población trans que pasa por las mismas situaciones de impacto laboral hoy en día. Las personas trans y la afectación también pasa por el tema de la clase social. Pero la Red Popular Trans acompaña o hace parte de una gran cantidad de personas que están en ejercicios de trabajos informales. Y ese era el panorama antes de la pandemia, ¿cierto? Gran parte de nuestra población ejerce los trabajos informales, que no solamente están en el trabajo sexual y en la peluquería, sino en la venta o lo que nosotros llamamos acá como las chazas, las ventas ambulantes, bueno, y como ciertos oficios también que no tienen pues ninguna garantías sociales o de permanencia, que en el COVID pues se vieron más agudizadas. Quisiera preguntarle a la compañera Juli Salamanca cómo estaba el panorama, por lo menos en la ciudad de Bogotá, alrededor de los temas laborales para personas trans antes de la pandemia. ¿Cuáles eran las demandas que ustedes estaban movilizando como red comunitaria? ¿Cuáles eran como esas preguntas que estaban ahí alrededor del tema laboral?
Bueno, yo creo que inicialmente tenemos que empezar diciendo que lo que ha hecho el coronavirus es visibilizar un olvido histórico a lo que nos hemos enfrentado las personas trans en Colombia y en el mundo. Es decir, las barreras de acceso al derecho al trabajo, a la justicia, a la salud existían. Siempre han existido. Lo que está haciendo el coronavirus es visibilizando estas barreras de acceso a las que nos enfrentamos las personas trans. En materia de trabajo, creo que, pues para entender, creo que la mayoría de las personas trans dependen como que la economía de estas personas depende de trabajos informales como el trabajo sexual, como vendedores ambulantes y antes de la pandemia y hoy en la pandemia, a las personas trans se les sigue negando el acceso a los trabajos por el simple hecho de ser trans. Eso por un lado. Creo que no nos contrataban por ser personas trans, por asociar nuestras identidades a prejuicios y estigmas que han existido históricamente sobre nuestras identidades. Creo que esto hay que mirarlo por varios lados. El primero es por el círculo de pobreza estructural al cual se enfrentan las personas trans. ¿Esto qué quiere decir? A las personas trans en sus casas las sacan de sus hogares por construirse como personas libres. En sus colegios salen de los colegios porque en los colegios no hay protocolos de atención para personas trans, es decir, salen. Y salen de sus territorios muchas veces por grupos armados o por mucha violencia que se sufre en los pueblos y salen hacia las grandes ciudades. A las grandes ciudades cuando llegan y al no poder terminar con sus estudios por sufrir diferentes violencias, pues al intentar buscar un trabajo, les niegan esta posibilidad. Entonces se tienen que dedicar a actividades altamente criminalizadas como lo es el trabajo sexual. El trabajo sexual es reconocido como un trabajo digno según la Corte Constitucional. Hace 10 años la Corte salió a decir que el Congreso tenía que entrar a regular el trabajo sexual. Creo que eso es una deuda histórica que tiene la Corte Constitucional y el Congreso. Es que le ha quedado grande legislar sobre el trabajo sexual y todavía estamos en una discusión de que si es trabajo o no es trabajo. La Corte ha dicho que es trabajo. Como explicaba Lina, creo que gran parte de las personas trans se dedican a ejercer el trabajo sexual, pero este trabajo es altamente criminalizado y no cuenta con las mismas condiciones que debería contar todos los trabajos. Es decir, la Corte dijo, es un trabajo digno y como trabajo digno se le debería reconocer todas las prestaciones sociales. ¿Cuál es la realidad hoy en día? Que las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales no cuentan con las garantías para poder ejercer. Es decir, las personas que ejercen trabajo sexual no lo están haciendo en condiciones óptimas para poder ejercer. Entonces, creo que antes de la pandemia, las personas trans nos enfrentábamos a barreras basadas en el prejuicio y estigma para poder acceder a un trabajo, pero los trabajos existentes como el trabajo sexual no cuenta con las condiciones dignas para que podamos ejercer. Entonces, la pobreza con la llegada del coronavirus se ha agudizado con las personas trans. Vale, muchas gracias, Juli. Nos queda muy claro un poco un contexto, no solo del tema de la informalidad, sino también cómo entran a jugar algunas prácticas de precarización dentro de la vida laboral que no estrictamente tiene que ver con el ejercicio, sino también con que pues, hay una suerte de olvido alrededor de las condiciones laborales de las personas trans. Hay una pregunta que me gustaría hacerle al compañero Lina, aprovechando también no solo su presencia, sino su experiencia en este contexto, y es que hay una suerte de, como de carga, si se quiere, simbólica, que hay cuando hablamos de personas trans, y es que generalmente lo asociamos a mujeres trans. Y quisiera preguntarte, las afectaciones sobre los hombres trans en este contexto, hablando directamente del contexto laboral, ¿cuáles serían de forma específica? Pues no hay gran población de transmasculinos, por lo menos aquí en Medellín, en el ejercicio del trabajo sexual, pero sí en otras labores informales, como son las ventas ambulantes, ¿cierto? Como lo que nosotros llamamos el rebusque.
el comercio que se hace dentro de la informalidad. También una parte de ellos están dentro de la formalidad, dentro de un trabajo formal, pero dentro de trabajos precarizados. Es decir, no ganan lo suficiente o están en lugares de trabajo donde no tienen posibilidad de ascenso laboral, donde no están visibles para la gente, y pues que en este COVID lo que hizo fue que fuera, digamos que de las personas o de las primeras personas a salir al desempleo, pues fue gran parte también de los hombres transmasculinos que se dedicaban a la construcción, ¿cierto? Que se dedicaban, por ejemplo, al bodegaje, a cosas de ese tipo de trabajos pues que también hicieron, ¿no? Que también se pararon en esta COVID, ¿no? Ok, comprendo. Muchas gracias, Lina. Siguiendo como en la línea de estas preguntas, me gustaría que llegáramos un poco ya a las preguntas sobre el COVID y las afectaciones que ha tenido directamente. Ustedes nos comentaron que parte de las afectaciones que estaban sobre las personas trans previas al COVID estaban las prácticas históricas y estructurales de discriminación, el empobrecimiento de las personas trans, el ejercicio de la informalidad casi como un asunto que atraviesa la experiencia de vida, sobre todo la experiencia de vida laboral de las personas trans. Pero quisiera ver eso cómo se acentúa en el COVID-19. Un poco la pregunta va orientada a dar cuenta de qué ha pasado en el COVID-19, cómo se ha recrudecido, si ha sucedido, los impactos laborales de las personas trans, la precarización que ya existía, cómo se ha visto reflejada en el COVID-19 para las personas trans en lo que tiene que ver con el trabajo. Abro el micrófono para Juli Salamanca. Bueno, yo complementando un poco la respuesta anterior, creo que algo que tenemos que tener muy en cuenta es que las organizaciones trans son las organizaciones que menos reciben financiación. Es decir, que las personas que conforman las organizaciones trans muchas veces no reciben un sueldo fijo por su trabajo, que es un trabajo diario, que están dando respuesta a la ausencia del Estado, y esto es un trabajo no remunerado. No remunerado porque las grandes financiadoras todavía siguen financiando organizaciones que no cuentan con personas trans en puestos de toma de decisión donde puedan decidir. Entonces creo que esto es uno de los grandes problemas, y es que las organizaciones trans estamos haciendo un trabajo con las uñas, es decir, estamos creando fondos de emergencia para trabajadoras sexuales, para personas trans, con las uñas y de donde podemos, para poder dar respuesta a la ausencia del Estado. Sí es, y lo que me preocupa a mí es que es un poco irónico, porque las organizaciones que no cuentan con recursos para pagar a sus empleados por el trabajo que hacen día a día son las que están enfrentando las necesidades principales de las personas trans en los territorios. Yo creo que acá es importante que ninguna política pública, sea con emergencia, sea con COVID o no COVID, se puede implementar a costa del bienestar de ningún grupo social. Y lo que está pasando un poco acá en Bogotá y en muchas partes de Colombia es que se están adoptando medidas y políticas públicas en contra del bienestar y la seguridad de las personas trans. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas trans ya no solo tienen que pensar en cuidarse del contagio del coronavirus, sino ahora también se tienen que cuidar de la violencia y el abuso policial, porque medidas como el pico y género le está dando la potestad a los ciudadanos y a la policía para meterse en mi cuerpo y decidir si yo soy una mujer o un hombre o una persona que no me identifico con este binarismo. Y también tengo ahora que pensar que no tengo que comer, porque las ayudas humanitarias se están basando en el censo poblacional, y el censo poblacional no tiene una variable que nos determine si una persona es trans o no es trans. Esto quiere decir, esto se traduce a que las ayudas no están llegando a las personas trans ni a las trabajadoras sexuales, porque para el Estado todavía seguimos sin existir. Un poco lo que pasa acá en Bogotá, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá, ha sacado varios comunicados y le ha hecho varios llamados a la alcaldesa, en la cual le dice: las ayudas no están llegando a trabajadoras sexuales ni a personas trans. ¿Qué está pasando? La violencia contra personas trans se ha aumentado y ha
causado varios problemas de salud mental hacia personas trans por sus políticas. Entonces creo que lo que está haciendo la llegada del coronavirus, lo que está haciendo la ausencia de un plan de contingencia que incluya a trabajadoras sexuales, a personas trans, es entregarle armas al coronavirus. Sí, porque primero se están adoptando medidas que van en contra del bienestar de las personas trans. Segundo, las ayudas humanitarias no están llegando. Tercero, las trabajadoras sexuales trans se están viendo la obligación de salir a las calles y no es por gusto que están saliendo a trabajar como así voy a retar el coronavirus. Es que si no salen a trabajar, no comen y no tienen dónde dormir, porque los decretos de desalojo se están quedando en el papel, es decir, los entes territoriales no están llegando al territorio, se están quedando en el papel. Entonces creo que esto tiene una afectación directa al trabajo de las personas trans, que es el trabajo sexual, pero acá hay algo muy grave, que es la criminalización de la pobreza, porque acá las trabajadoras sexuales trans en Bogotá salen como última opción porque no reciben las ayudas, pero a ellas sí les están poniendo multas, a ellas sí la policía las está extorsionando, las está golpeando. Entonces, hay un problema de salud pública, pero la respuesta es medidas que violan los derechos y son inconstitucionales con personas trans. Entonces, creo que es al caído caerle, ¿sí? Creo que históricamente la población trans ha sufrido de violencias, pero con esta llegada de esta pandemia se está recrudeciendo la pobreza, la exclusión, los prejuicios y los estigmas contra personas trans. Okay, muchas gracias, Juli. Hay una pregunta alrededor de lo que Juli plantea que me sugestiona, ¿no?, a hacerle a Lina, y es, si bien aquí para el caso de Medellín no aplicó de forma directa el pico y género, el pico y placa sí ha tenido como afectaciones directas alrededor de las formas de trabajo de las personas trans. Lina, ¿cuáles crees que han sido para el caso de Medellín esas afectaciones, planteando un poco el contraste con Bogotá, que si bien no se aplicó un pico y género, sí se aplicó el pico y cédula y el trabajo informal en términos generales se ha visto afectado? ¿Cuál ha sido el rastreo que has encontrado desde la red popular? Bueno, decir un poco que, como lo decía Juli, lo que ha pasado con el COVID es que se ha recrudecido distintos tipos de violencia que ya se venían dando con la población trans, ¿no? Se recrudeció el abuso policial y no solamente el abuso policial, sino también el abuso de ciertos actores con poderes en los territorios que ejercen poder y control en los territorios. También se recrudeció la violencia en estos actores. También en otros actores de la sociedad civil que de manera general pensaban que el trabajo sexual que se ejerce y el trabajo informal que se ejerce principalmente en el espacio público, pues tenía un componente de peligrosidad que hacía que nosotros o nosotras, ¿cierto?, nos convirtiéramos como en un agente de peligro. Entonces eso pues también generó ciertas disputas en los territorios con la policía, con los dueños de los hoteles, bueno, con muchos actores, como les digo, que empezó a afectar. No sé si ya queda contestada la pregunta. Sí, claro. Muchas gracias, Lina. Aprovecho para saludar a algunas organizaciones que están conectadas en estos momentos, a la UNEP Tunja, Red LAC Trans, Red Rojo y Violeta, y por supuesto a la Red Popular Trans aquí en Medellín y a la Red Comunitaria Trans en Bogotá. Continuamos en medio de estas preguntas. Ya se nos planteó un poco este panorama de qué había antes del COVID-19, cómo esto está recrudeciendo las prácticas de precarización, pero también como una suerte de control policial sobre la experiencia de vida de esas personas que no les permite trabajar. Hay un punto que me llama poderosamente la atención, que creo que va conectado a la siguiente pregunta, y es que se criminaliza la presencia en la calle, se le hace un seguimiento a esto, pero en la informalidad casi que no existen muchas formas, valga la redundancia, de no hacerla sin calle.
Es decir, llevar a cabo la informalidad sin calle se puede convertir en gran medida en una suerte de privilegio para muchos trabajadores en las ciudades. Entonces, un poco lo que quisiera preguntarles ahora es cómo se está movilizando tanto la Red Popular Trans en Medellín como la Red Comunitaria Trans en Bogotá para hacerle frente a estos efectos. Es decir, ya nos han dejado claro que la pandemia de manera directa ha recrudecido las condiciones laborales, que la experiencia, digamos, de la informalidad se hace un poco más complicada, que trabajar en términos generales se está poniendo un poco más precario, pero quisiera preguntar entonces cómo se están movilizando las organizaciones. Ya Juli nos dio algunos visos de esto, algunas pistas alrededor de que les toca generar fondos específicos, de que no hay financiamiento directo para las organizaciones en las que ustedes trabajan en gran medida, o para, como quien dice, para darle atención a estas problemáticas. Entonces, la pregunta ahora va dirigida a cómo desde sus organizaciones le están haciendo frente a esto. Le doy espacio a Juli para que responda esa pregunta. Bueno, yo creo que a pesar de toda esta contingencia, algo muy bonito que está sucediendo es que las organizaciones transcomunitarias a lo largo del país están dando respuesta a la ausencia del Estado. Sí, con creatividad, creando fondos de emergencia para ayudar a sus pares y dando respuesta no para ser las grandes heroínas, sino como una situación de vida o muerte, ¿sí? Si nosotras mismas, las organizaciones sociales, no nos poníamos en la tarea de construir fondos de emergencia o construir diferentes estrategias para poder sobrellevar esta pandemia y nos quedábamos esperando al Estado, pues nos jodíamos. Entonces yo creo que eso es algo muy importante. Yo creo que algo también importante de mencionar es que en este momento en las ciudades se están discutiendo los planes de desarrollo. ¿Sí? Creo que es muy importante desde las organizaciones sociales exigir que en esos planes de desarrollo estén incluidas las personas trans y las personas que ejercen trabajo sexual. ¿Sí? Creo que acá la pregunta es qué va a pasar con las trabajadoras sexuales, qué va a pasar con los trabajadores informales, van a estar incluidos en los planes de desarrollo con la llegada de esta pandemia. Nosotras hemos pensado muchísimo qué va a pasar con las trabajadoras sexuales que trabajan en calle con toda esta pandemia, si va a seguir la policía con una persecución hacia la pobreza, con un perfilamiento hacia trabajadoras sexuales. Es obligación de los estados, de los gobiernos, pensarse qué estrategias. En Manizales, la Secretaría de la Mujer se está pensando en cómo virtualizar el trabajo sexual. ¿Sí? ¿Cómo garantizar que las trabajadoras sexuales puedan empezar a ejercer desde la virtualidad con todas las condiciones de bioseguridad? Eso es pensar en un futuro, ¿sí? Eso es pensarse en posibles soluciones, que no sabemos si es la solución, pero es pensarse en soluciones. Desde la Red Comunitaria Trans lo que hicimos para dar un poco de soluciones a la llegada del coronavirus es crear un fondo de emergencia para trabajadoras sexuales, un fondo de emergencia que lo que pretendía era poder pagar la habitación de trabajadoras sexuales trans, es decir, que pudieran durar en su habitación toda la cuarentena, es decir, le pagábamos la habitación y se le entregaba un mercado. Ha sido algo increíble la solidaridad de las personas, porque gracias a esa solidaridad hemos podido en Bogotá vamos a completar a 1.000 subsidios de vivienda entregados y a 1.000 mercados. Hemos podido llegar a Chaparral, hemos podido llegar a Ibagué, hemos podido llegar a diferentes ciudades que nunca pensamos cuando creamos el fondo, y creo que eso es lo más lindo, que esta movilización ha logrado que muchas compañeras en este momento puedan tener un hogar, puedan tener alimentos, y también esta movilización y esta resistencia por parte del movimiento trans logró tumbar acá en Bogotá el decreto pico y género, que nunca nos van a reconocer este triunfo, pero que las organizaciones sin la presión que ejercimos
Este decreto todavía sigue, que volvió a las plazas de mercado y es aún más grave, pero creo que es esa resiliencia de las personas trans la que ha logrado cambios gigantes y vernos ahorita como unides en esta lucha es algo que realmente da un poquito de esperanza cuando todo está como tan, sí, como sin una posible salida. Juli, antes de continuar y darle la palabra a Lina, quisiera hacer una pregunta. A mí me preguntaban por interno por qué la necesidad de dar subsidios de vivienda. Ya creo que has dado pista alrededor de la informalidad y la experiencia de trabajo en calle, en la dificultad de tener una vivienda, pero me gustaría que ampliaras esto porque muchas de las personas que nos están escuchando no están tan familiarizadas con la experiencia de vida trans. Entonces, te roto esta pregunta. Bueno, el fondo de emergencia buscaba priorizar a trabajadoras sexuales trans adultas mayores, a trabajadoras sexuales trans con discapacidad y a trabajadoras sexuales trans que viven con VIH. ¿Cuál es la realidad de estas personas? Que estas personas, si no salen a trabajar, no pueden pagar su habitación, es decir, pagan una habitación a diario. Acá en Bogotá, la noche en una habitación en el barrio Santa Fe vale 17.500. Y lo que nos estábamos dando cuenta es que la alcaldía de Claudia López no incluyó a las trabajadoras sexuales en su plan de contingencia del COVID-19. Entonces lo que hicimos fue, pucha, las están sacando de las habitaciones sin importar la pandemia a las trabajadoras sexuales, tenemos que garantizar lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Que puedan dormir bajo un techo, que puedan quedarse en sus habitaciones. Entonces lo que hicimos fue entregarle bonos, pues ir a los hoteles, entregarle a las chicas el pago de sus habitaciones por un mes, por 20 días, para que ellas pudieran quedarse en casa. Creo que eso era garantizarle lo mínimo. Sí, el fondo quisiera apoyar muchísimo más, pero pudimos garantizar lo mínimo, que era que ellas lograran quedarse en sus habitaciones tranquilas, cuidándose del coronavirus y no teniendo esa presión, pucha, me van a sacar, tengo que salir, exponerme al contagio, exponerme a la violencia policial, exponerme a la violencia de la sociedad y llegar a redes sociales y encontrarme con una cadena de transfobia tan berraca que gran parte de esta transfobia la desencadenó un decreto asqueroso. Ok, muchas gracias, Juli. Ahora doy paso al compañero Lina, que también hago aquí la salvedad, hace parte de la Red Popular Trans. Yo sé que podemos confundirnos un poco, red comunitaria, red popular, hago la salvedad, red comunitaria trans para el caso Bogotá, red popular trans para el caso Medellín, que además estamos hablando de instituciones hermanas. Entonces no se trata de establecer como aquí antagonismo, sino más bien algunas claridades respecto a los territorios. Ya directamente, Lina, ¿cómo se está movilizando la Red Popular Trans para el caso de Medellín, haciéndole frente a esta problemática de la precarización, si se quiere, de la vida de las personas trans, en lo que tiene que ver no solo con el trabajo, sino con la supervivencia, que es un poco lo que ha demostrado este conversatorio? Pues mira, antes que pues de tocar el tema de cómo se ha movilizado la Red Popular Trans, me gustaría que pues como dejar o hacer hincapié en la necesidad de pensar el tema laboral trans un poco de manera más integral, es decir, no en términos de educación, de falta de participación política, es decir, cuando hablamos del tema de barreras de acceso en la población trans a trabajos más cualificados, de mayor formalidad, que generan mayores garantías, también nos encontramos con una precarización en la escolaridad de la población trans, que genera también una barrera de acceso a esos, digamos que a esos puestos mucho más formales, que también permitirían, cierto, mayores ingresos. Entonces, es cuando uno va ahondando un poquito, pues también tiene que ver con la ausencia de la población trans en espacios de participación política, de incidencia política, y así se va tejiendo una gran cantidad de ausencias. Lo que sí ha puesto también o nos puso a nosotros de relieve el COVID es que las personas trans somos muy creativas y que nunca hemos tenido la presencia del Estado.
Es decir, estar en constante emergencia, estar en constante, ¿cierto? Como al límite, pues ha sido parte también de lo que nos ha tocado históricamente hacer. Entonces, tal vez eso dé cuenta del por qué las organizaciones trans salimos, ¿cierto? Inmediatamente a poder movilizarnos para cuidarnos entre nosotros y mantenernos vivos, porque esa creo que fue el objetivo de poder movilizarnos en este COVID, mantenernos vivos entre nosotros, ¿cierto? Vivos, vivas. Y para eso era, ante la ausencia del Estado, pues era importante empezar a tejer vínculos entre nosotros mismos lo más rápido posible, ¿cierto? Para poder identificarnos, saber dónde estábamos, cuáles eran nuestras necesidades. Entonces, una de las cosas que hicimos desde la Red Popular Trans fue la identificación dónde estábamos en Medellín, ¿cierto? Quiénes eran las hermanas más afectadas y hermanos más afectados. Y para eso empezamos a sacar como ciertos flyers por internet, a regar la bola, a hacer que la gente empiece, ¿cierto? Para que las personas trans pudiéramos saber cómo estábamos, ¿cierto? Y eso funcionó, fue una bola de nieve que nos permitió hacer un primer sondeo, ¿cierto? De las necesidades y de lo que había que empezar a pedirle y a demandarle al Estado. Una de las cosas con las que nos dimos cuenta, primero, era que nosotros como Red Popular Trans, como organización de base comunitaria, podíamos autogestionar muchas cosas, pero no teníamos el músculo financiero para soportar ayudas sostenibles de manera indefinida. En Medellín, la Red Popular Trans es un colectivo un poco más nuevo que la Red Comunitaria Trans en Bogotá. Aquí el tema de lo trans es cierto, un poco más nuevo. Entonces, bueno, eso implicaba también mover otras estrategias a nivel institucional, ¿cierto? Para poder salvaguardarnos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer eso? Empezamos a crear primero un diagnóstico base, después a generar una base de datos que pudiéramos empezarla a articular a unas demandas a la institucionalidad y saber cómo se estaban manejando los recursos y a quiénes estaban liderando en las secretarías de el tema del COVID, ¿cierto? ¿Dónde íbamos a conseguir techo? ¿Quién nos iba a dar esto? ¿Cómo? Es decir, empezar a conocer cómo estaba funcionando la alcaldía acá. Una de las cosas que pudimos contrastar también incluso con conversaciones con la alcaldía era que pues no había un protocolo. O sea, a todos nos cogió este COVID como con los calzones abajo, sin un protocolo, todo como sobre, ¿cierto? Como que sobre la marcha ir aprendiendo, pero una de las cosas que sí le demandamos al Estado no era que no abriera un canal de comunicación, porque nosotros sí hemos tenido un canal de comunicación con la alcaldía aquí en Medellín, sino que las ayudas se demoraran tanto ante una emergencia como era el COVID. Es decir, que la lógica estatal se tenía que adaptar a la lógica de la emergencia, y eso hizo, ¿cierto?, que se agudizaran nuestras afectaciones y que de alguna otra manera el fondo de emergencias, que fue un fondo que también se creó aquí en Medellín, la Red Popular Trans, pues intentara mitigar un poco los efectos más nefastos de este COVID, que es el tema de techo, alimentación, y después nos empezamos a encontrar con muchas cosas más, ¿no? Que no es solamente un techo, un tema de techo y alimentación, sino de múltiples padecimientos que tenemos en eso. Entonces, como les digo, hemos hecho eso, articulación con la institucionalidad, crear una base de datos, empezar a generar derechos de petición, hacer negociaciones con la alcaldía, ¿cierto? Sentarnos a dialogar, mirar propuestas conjuntas. Y un aspecto que para nosotros ha sido muy importante y que también en esto se lo ha reconocido la alcaldía de Medellín es el papel importante de las organizaciones en la atención inmediata del COVID, ¿cierto? Y no solamente en la atención inmediata, sino en la necesidad de pasar por las organizaciones para que muchas de las ayudas que están dispuestas para la población trans lleguen.
¿Sí me entiendes? Porque no existen, digamos, muchas veces los mecanismos diferenciadores para que la alcaldía pueda diferenciar en esta emergencia a la población si es trans, si es tal, sino que hacen un barrido humanitario, como ellos dicen, y no les importa, no hacen ese tipo de diferenciación. Entonces, el trabajo que sí hemos tenido que hacer nosotros es poner la diferenciación a esas ayudas que van llegando al visibilizar nuestras condiciones, nuestras necesidades, nuestros territorios y eso. Entonces, bueno, eso es. Vale, muchas gracias, Lina. Hay algo que me genera como una pregunta ya para pasar al espacio de preguntas que están haciendo por acá por interno, para cerrar un poco esto, y es, pues para el caso colombiano uno no debe olvidar que muchas zonas, no solo de prostitución, sino de trabajo informal, en las grandes ciudades, bueno, y en muchos territorios en realidad del país, tienen una presencia no solo de actores policiales y de actores legales, sino de actores ilegales, es decir, el flagelo del conflicto armado en Colombia y de la informalidad en gran medida. El trabajo en calle está mediado por la presencia de actores armados que no son estrictamente los actores, como quien dice, estatales. Y hago un poco la pregunta de cómo le ha hecho frente la población trans, además que comprendo que es una resistencia que no nació del COVID, que existe históricamente. Entonces, un poco la pregunta que quiero hacer es cómo le han hecho frente a las personas trans al recrudecimiento en algunas zonas de conflicto armado y como al tratamiento y el control que han tenido algunos actores armados respecto al trabajo informal. Voy por Juli. Yo antes de responderte, sí, creo que es súper importante lo que dice Lina, de tener una mirada más amplia en el tema de trabajo para personas trans. Acá creo que nos hemos centrado en el trabajo sexual, porque la red comunitaria trans, digamos, en Bogotá, uno de sus grandes pilares y sus grandes luchas es el trabajo sexual. Pero creo que es muy importante abrir esta discusión y es preguntarnos porque, ¿cuál es el número de deserción de personas trans en las universidades? Si existen protocolos de atención en las universidades, si en las universidades son espacios seguros para las personas trans. Y creo que hay que preguntarnos por qué las personas trans, y más que preguntarnos, analizar, porque la respuesta sería muy fácil, pero analizar por qué no tenemos personas trans en puestos de toma de decisión. Porque el trabajo sexual es uno de los trabajos que tienen las personas trans. Las personas trans estamos en todos lados y en todas las profesiones. Es algo que, como explicaba al inicio, es el círculo de pobreza trans al cual se enfrentan las personas trans y a las barreras de acceso que impiden que puedan aplicar a trabajos con una estabilidad económica, con un mayor sueldo. Entonces sí creo que es muy importante como esta discusión es, no solo las personas trans nos dedicamos al trabajo sexual, no solo las personas trans nos dedicamos a la peluquería, hay personas trans que tenemos que decirlo de manera privilegiada, pudimos llegar a la universidad, logramos terminar nuestros estudios, pero no es la realidad de todas las personas trans y creo que esto abre como la discusión de por qué las personas trans no están llegando a las universidades y si llegan a las universidades, cuál es la situación a las que se enfrentan y cuál es el número de deserción por violencia a la que se enfrentan las personas trans. Y creo también que es súper importante que las respuestas de las organizaciones sociales trans no se está quedando al asistencialismo, como explicaba Lina, que estamos teniendo diferentes frentes. Primero, cómo responder a las necesidades inmediatas, pero segundo, hacer toda una línea de exigencia al Estado, porque es algo que nos ha demostrado el coronavirus, es que el Estado es el único que tiene la capacidad de atender y responder a esta pandemia, a las necesidades de las personas en esta pandemia. Tenemos muy claro que a punta de donaciones privadas no vamos a poder solucionar este cuento ni vamos a poder llegar a todas las personas que quisiéramos. Entonces creo que las organizaciones trans para mí en este tiempo de coronavirus también han crecido como organizaciones porque les ha hecho con la presión y todo
como transformarse y decir, juepucha, esto no da espera, tenemos que tener diferentes frentes de acción, tenemos que exigirle a las alcaldías por medio de derechos de petición, tenemos que ser las fastidiosas, porque así nos llaman, porque exigir nuestros derechos nos dicen que lora llegó otra vez la red comunitaria trans, que lora estas viejas con cuántos derechos de petición, pero creo que sí, qué dicha, así como que no cuenten nunca con nuestro silencio. Y eso es lo importante, que creo que después del coronavirus las organizaciones trans vamos a salir muy fuertes, porque nos ha tocado con las uñas y replanteándonos cómo dar respuesta a lo que ni las personas trans ni las alcaldías tenían un manual ni un libreto de cómo atender esto. Perdón, y se me olvidó cuál era la pregunta de tanta lora que hablé. No te preocupes. Un poco la pregunta iba orientada que, bueno, muchas veces con el trabajo informal y también el trabajo en calle hay una suerte de negociación, confrontación, etcétera, que tiene que llevarse a cabo con actores armados. Sabemos que en el contexto colombiano no solo tenemos presencia de actores estatales, mucho más en ciudades como Medellín y Bogotá, que sabemos que tienen actores armados ilegales en ciertas zonas de la ciudad donde el trabajo informal hace presencia. Y como parte de lo que ustedes han planteado es, mira, que hay un trabajo informal presente en la precarización de la vida de personas trans y que en el COVID esto empieza a recrudecerse, me quedaba la pregunta de cómo se está llevando a cabo esta resistencia, si se quiere, esta supervivencia en muchos casos, o bueno, la práctica de vida cotidiana de las personas trans alrededor del accionar de los actores armados ilegales para este caso. Yo creo que este tema es súper complicado porque el barrio Santa Fe, para los que no saben y para las personas que no saben, es según el plan de ordenamiento territorial una zona designada para que se pueda ejercer el trabajo sexual. En este barrio confluyen diferentes dinámicas, como venta de drogas, presencia de grupos al margen de la ley, y a veces hay calles, a veces no, existen calles que tienen dueños. Y que hay mujeres trans que para poder pararse a ejercer el trabajo sexual tienen que pagar un impuesto. Y lo más absurdo de esto es que no solo son los grupos al margen de la ley los que cobran impuestos, sino que estas últimas semanas hemos recibido más de 10 denuncias por parte de trabajadoras sexuales trans que la policía las está extorsionando y les está robando los celulares. Es decir, la policía cuando ve a una chica trans, trabajadora sexual, parada en la calle ejerciendo el trabajo sexual, les está pidiendo 50,000 pesos para no llevárselas y en otros casos les está robando los celulares. Esta situación la hemos denunciado varias veces, pero no hay una respuesta concreta y eficaz por parte de la alcaldía. La respuesta no puede ser sí, vamos a hacer pedagogía, hay manzanas podridas. No, es un problema estructural, es un problema de violencia policial que se viene presentando muchos años y que ahorita con la criminalización del trabajo sexual que se está dando por el COVID, lo que está haciendo la policía es extorsionando y robando a las chicas. Entonces, por lado y lado, como estos grupos al margen de la ley todavía tienen dominio en el barrio Santa Fe y todavía cobra impuestos a las chicas, decide quién se puede parar y quién no se puede parar, pero por el otro lado, como la institución que debería cuidarnos, pues está jugando del lado del mal, está extorsionando, está violentando a las personas trans. Entonces creo que este problema es muy complicado, porque si te violentan, tú tienes que ir a poner la denuncia a tu principal agresor que también te va a robar o te va a extorsionar o te va a pedir favores sexuales. Entonces es un círculo de violencia que se vive en el barrio Santa Fe. Muchas gracias, Juli. Remito la misma pregunta al compañero Lina. ¿Cómo se dan como esos procesos de supervivencia, negociación, confrontación respecto a los actores armados, tanto legales como ilegales, que hacen presencia en el trabajo informal y también en el trabajo en calle? ¿Cómo sucede esto para las personas trans? Bueno, yo lamento tener que volver un poquito a desviarme un poquito de la pregunta, pero también porque creo que hay tres cosas que me faltaron de la anterior que para nosotros son muy importantes. Una, la articulación con otras organizaciones sociales y los fondos que tienen otras organizaciones sociales. Eso incluye la red comunitaria
trans de Bogotá, ¿cierto? Que pudimos acceder a sus fondos, pero también Putamente Poderosa, ¿cierto? Corporación Combo, Cepela, es decir, también ha sido una base comunitaria mucho más amplia que la Red Popular Trans, la que le ha podido permitir, pues, cobijar pues alrededor de 300 personas, ¿cierto? De la población, que es lo que en este momento acompaña la Red Popular Trans. Otra es que, como decía Juli, el tema de los planes de desarrollo y la articulación, por ejemplo, aquí en Medellín con el movimiento de Estamos Listas, que nos ha permitido también esa articulación, generar un espacio de vocería y de interlocución ya desde el Estado, ¿cierto? Si se quiere, o de veeduría también desde el Estado, y eso ha sido para nosotros muy importante. Y que ha sido también una estrategia a la cual hemos apuntado. Y la otra ha sido tener que empezar a generar ideas sobre economías alternativas, que frente a las dificultades que tenemos, ¿cierto? En este momento de que los oficios que solemos hacer se vean afectados a mediano plazo, la necesidad de pensarnos unas economías alternativas que nos permitan la subsistencia. Economías ya más del orden comunitario, asociativo, ¿cierto? Que a lo cual también le estamos pues apuntando. También con esta experiencia que nos dio de que la juntanza pues hace cosas muy poderosas. Bueno, con respecto a los actores armados en los territorios, pues en Medellín también, donde se ejerce en gran parte el trabajo sexual, pues está vinculado también al microtráfico de drogas y al control territorial de ciertos actores armados allí. Estos actores armados no solamente generan el tema del microtráfico y el control del territorio, sino que viven en los mismos hoteles donde nuestras hermanas trans viven. Así que sobre ellas recae un mayor control de sus ingresos, porque incluso en esta pandemia que bajaron los recursos, incluso económicos, de estas bandas, pues también hizo que se recrudeciera el control sobre las ganancias que tenían las hermanas trans. Entonces muchas de ellas pues se fueron robadas por los mismos actores, ¿cierto? O incluso obligadas a tener que salir a trabajar para generar, ¿cierto?, una economía para ellos. Sin embargo, también hay que decirlo que pues es una constante, o sea, el relacionarnos con actores armados, ilegales o legales, pues es como del diario vivir. En esto lo único que hemos tenido que decir es que se ha recrudecido. No es que esto es una vaina nueva, no es que pues nos pegaron solamente ayer, no, sino que es un recrudecimiento de la violencia y que en esta época también la hemos venido visibilizando. Porque, y como que nos ha permitido también este espacio del COVID, todo el ruido y la joda que hemos dado, que también se abre el espacio de mirar el abuso policial, porque también es claro, nosotros, y eso pues no es algo vedado, pues nosotros podemos hacer denuncias aquí de la policía y tenemos mecanismos ¿cierto?, para hacerle veeduría, denuncia, pero eso no sucede con los grupos armados. O sea, con los grupos armados no opera la lógica institucional para denunciarlos, para perseguirlos, sino que se tramitan otro tipo de negociaciones que no vienen al caso ni siquiera nombrarlas aquí públicamente, ¿cierto? Pero son dos lógicas distintas. Vale, comprendo. Bueno, para ir cerrando voy a remitir algunas preguntas que han resultado por interno. Algunas de estas ustedes ya les han dado de alguna manera respuesta, pero no me gustaría que quedaran como suspendidas. Una que me hacen acá es qué estrategias han adoptado los alcaldes donde se encuentran para ayudar a la población trans y qué se podría hacer para ayudar a la comunidad y bueno, a las personas trans. Se pregunta por acá. ¿Quién quisiera darle respuesta a esta pregunta? Yo creo que en gran medida Juli nos ha dado como un abrebocas sobre esto, no solo como de las ayudas, pero bueno, también habríamos que entender que el caso Bogotá no es estrictamente el caso de todas las ciudades del país.
¿Hay algún caso de lo que uno en estándares laborales suele llamar una buena práctica respecto a no solo atención, sino también como a fijarse en las afectaciones que ha tenido el COVID en las personas trans? ¿Conocemos el caso de alguna alcaldía, secretaría que le haya prestado atención de forma un poco más cercana a esto? Remito la pregunta. Bueno, yo sí, o sea, dirán que yo detesto a Claudia López, pero no la detesto. Creo que voté por ella y ahora estoy siendo totalmente crítica a su alcaldía. Acá en Bogotá, las medidas que se han adoptado, como lo decía, son medidas que van en contra de la seguridad, integridad y la vida de las personas trans, como lo fue la medida Pico y Género, que fue una medida inconstitucional, que no lo dijimos solo las organizaciones sociales, lo dijo la Defensoría, lo dijo la Personería, mejor dicho, todo el mundo se lo dijo, pero ella sigue empecinada en que la medida Pico y Género fue un éxito, y es tanto así que este lunes empezamos en Bogotá con la medida Pico y Género en las plazas de mercado, que es un absurdo, en las plazas de mercado donde los estereotipos de género están tan marcados. Ahora cualquier persona puede decirte si tú eres una mujer o no, puede meterse en tu cuerpo y puede hacer un perfilamiento según lo que considere. Acá lo grave, digamos, de las políticas adoptadas también por el distrito, por la alcaldía de Claudia López, es que las ayudas no están llegando a las personas trans. Acá en Bogotá no tenían un censo poblacional ni de trabajadoras sexuales ni de personas trans. Y vuelvo y repito a esto porque creo que es muy importante, porque a la alcaldía no le interesa escuchar a las voces de las organizaciones, entonces es importante que escuche a la Defensoría y a la Personería. Sacaron comunicados advirtiendo que las ayudas no estaban llegando. Y que, como lo dice la Corte Constitucional, las trabajadoras sexuales y las personas trans son sujetos de especial protección y estas ayudas no están llegando. Sí, tenemos los casos, por un lado, las ayudas, los mercados que están dando y las ayudas monetarias no han llegado a las personas trans, y por el otro, la violencia policial ha aumentado gracias a sus políticas. Entonces creo que acá hemos intentado tener diferentes acercamientos con las secretarías. Siempre vamos a estar abiertos al diálogo, pero lo que hemos recibido por parte de la alcaldía son mofas, como el comentario del secretario de gobierno, el cual ridiculizó y mofó nuestras construcciones identitarias, reduciéndolas a un disfraz. Es decir, yo me puedo ahorita quitar la peluca y ya soy Roberto, ya soy un hombre. Entonces creo que sí, que está a tiempo de corregirlo, ¿sí? Que no es como un juicio, pero la respuesta por parte de la alcaldía y la adopción de medidas que van en contra de nuestras vidas ha sido terrible y asqueroso. Comprendo, muchas gracias, Juli. Aprovecho este espacio para saludar a la USTI seccional Mosquera, Cundinamarca, el Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, la UNEP, y las uniones temporales. Y bueno, paso a Lina. Compañero, ¿qué ha pasado alrededor, o más bien cómo se han comportado las alcaldías respecto a esto, y también como qué conocemos o qué hoja de ruta tienen? Si ustedes hicieran una lectura, si se quiere, nacional alrededor de esto, pero enfocada a las alcaldías y a los gobiernos locales, no solo cómo se están comportando, sino en la lectura que ustedes hacen de la manera en que se refieren a este tema, en la manera en que tratan la experiencia de vida de las personas trans y las afectaciones laborales de las mismas. ¿Qué lectura hacen de eso? Le doy la palabra al compañero Lina. Bueno, una de las cosas es que la alcaldía aquí en Medellín, pues nosotros hemos abierto canales, y también pues ha sido una relación que nos ha permitido por lo menos hacerle veeduría sobre el tema de los recursos, hacerle seguimiento a las acciones de la alcaldía frente a la población, y también frente a esos recursos que llegaron a la alcaldía, pues desviarlos a la población trans, que era lo que que era lo que, cierto, nosotros necesitábamos. Entonces nosotros hicimos primero un primer acercamiento
con la Secretaría de Inclusión Social. La Secretaría de Inclusión Social tiene pues una subsecretaría de Derechos Humanos, la subsecretaría, pues UPSE, ¿cierto? Y que son quienes dentro de la alcaldía, esa es la secretaría, es la que atiende, la que nos atiende, si se quiere, a la población LGBT aquí en Medellín. Entonces, lo primero que hicimos fue como hacer un primer acercamiento a la Secretaría de Inclusión Social, que nos censaran en los hoteles a los cuales nosotros estábamos habitando, con la finalidad de que empezáramos a quedar en la base de datos de la alcaldía para nosotros poderle hacer seguimiento. Entonces, la primera articulación que nosotros hicimos es con las chicas de los hoteles era, bueno, nos vamos a organizar, que todas estén ese día en los hoteles, que estemos censadas, que podamos llegar, porque con ese censo ya podemos hacer presión, ¿cierto?, a la alcaldía para poder solicitar los recursos o el estado de los, ¿cierto?, de la asignación de nuestras ayudas. Eso hizo también que nosotros empezáramos a abrir una comunicación directa con el subsecretario de Derechos Humanos, con la subsecretaria de la UPSE, con la Secretaría de Inclusión Social, de manera directa. O sea, y eso fue para nosotros una cosa muy importante, no tener mediadores, ¿cierto? Porque aunque aquí existe el Consejo Consultivo y tiene legitimidad y legalidad, pues allí tampoco se recogen todas las voces, ni allí se concentran todas las necesidades, ni se tramita a través de ese organismo, pues todas nuestras demandas. Entonces, poder interlocutar de manera directa con estos actores, pues nos permitió a nosotros también poder movilizar los recursos mucho más fácil. ¿De qué nos dimos cuenta? Que es de voluntad política. O sea, esto de movilizar los recursos, de que los recursos lleguen donde la gente, de que tal cosa, pues tiene un gran componente de voluntad política, de poder articular estas acciones con las organizaciones sociales y todo eso. Entonces sí fue como eso nuestra estrategia para hacerlo. Ok, muchas gracias, compañero. Bueno, ya nos acercamos a la hora de ir cerrando. Lo primero es cerrar con algunas conclusiones generales de lo que ustedes nos han puesto a nosotros como Escuela Nacional Sindical en un montón de preguntas sobre la experiencia de vida trans y también de las formas de precarización que se agudizan con el COVID-19, pero que no debemos olvidar que hace parte de problemáticas estructurales y de prácticas de empobrecimiento de la vida de las personas. También poner de manifiesto que no se trata solo de un asunto de informalidad para las personas trans, sino que estas afectaciones vienen desde prácticas de discriminación y también de una suerte de circularidad de la pobreza y de la precarización misma, en el que, no sé, me generaban la pregunta y también se la hago a las personas que nos están viendo en este momento, y es: ¿cuántos compañeros, compañeras trans recuerdan en el colegio, recuerdan en la universidad? Estoy seguro que quizás salga algún nombre por ahí, pero no sea precisamente de forma masiva, y eso también nos deja la pregunta de cómo se están generando prácticas de exclusión y barreras de acceso a un asunto en muchos casos tan elemental como ir al colegio, o como, no sé, la presencia que podemos tener en espacios como una plaza de mercado, como lo planteaba la compañera Juli, que empiezan a recrudecer esas prácticas de exclusión que no solo están mediadas por el reconocimiento, sino en muchos casos por el desconocimiento, el no ver al otro como un sujeto y a la otra como un sujeto visible. Bueno, en medio de este proceso hemos recogido también las experiencias de movilización de ambas organizaciones, tanto de la Red Comunitaria Trans en Bogotá como de la Red Popular Trans aquí en Medellín. Felicito el trabajo que están haciendo, porque considero también que, si bien no deberíamos estar haciéndole frente a la ausencia de un Estado, pues lastimosamente, si esto no sucede, nos enfrentamos casi que a la fatalidad. Entonces es importante estar ahí, como quien dice, haciéndole fuerza a este proceso. Saludo ambos procesos desde la Escuela Nacional Sindical, y bueno, nada más que agradecerles tanto a la compañera Juli como al compañero Lina Quevedo por abrirnos este espacio, por darnos un panorama que de verdad muchas personas no tenemos presente en nuestro día a día respecto a las condiciones de vida de las personas trans, que se nos desaparecen un poco, como quien dice, del panorama, y es importante situarlas, visibilizarlas.
un ejercicio casi que de reconocimiento es lo que queremos hacer aquí como Escuela Nacional Sindical. Y bueno, agradecerles a Juli y nuevamente al compañero Lina por su presencia en este espacio. Muchas gracias y no siendo más, cerramos este espacio. Pregunto si hay algún comentario, observación por parte tanto de Juli como de Lina para cerrar. Nada, pues yo agradecer por la invitación, qué chévere que desde estos espacios se amplifiquen las voces de las personas trans y de las organizaciones trans. Y yo sí quisiera agradecer a todas las organizaciones trans de Colombia y del mundo por estar en este momento dando respuesta a la ausencia del Estado. Creo que eso es muy inspirador y la historia nos recordará como un movimiento que salió de esta pandemia más fuerte y más resiliente. Y nada, y todo mi cariño, admiración para la Red Popular de Medellín. También despedirme, darle las gracias enormes por esta invitación. Juli, también encantada de poder compartir este espacio contigo y bueno, un gran abrazo para la red comunitaria trans que ha sido una gran hermana de nosotros acá y que bueno, verles pronto. Un abrazo. Vale, bueno, con estos saludos cerramos el espacio, agradecemos a las personas y a las organizaciones que se conectaron y bueno, muchas gracias, aquí seguiremos teniendo más espacios como este. Gracias.